Fernando. Muchas gracias, hermano. Muy amable. Buenas tardes a todos, amados hermanos. Es un gusto saludarles. Qué privilegio más grande poder estar con todos ustedes en este 53 aniversario de Iglesia de Dios Galilea. Agradezco al pastor Maynor y a su esposa por su hospitalidad y su anfitrionía hacia mi persona. Y quiero, pues, dedicar este tiempo para la gloria de Dios y la edificación de ustedes. Así es que vamos a adentrarnos en la palabra del Señor y he titulado este mensaje de la siguiente manera: el llamado de Dios. Hoy quiero invitarles a que abordemos 4 importantes lecciones que podemos extraer del llamado de Dios a Moisés, uno de los personajes más significativos y prominentes de toda la Biblia. En lo personal considero que debemos acercarnos con cierta frecuencia a este pasaje para ser fortalecidos por la palabra del Señor y afirmar en nuestros corazones el llamado supremo que cada uno de nosotros hemos recibido de Él. Amados hermanos, el llamado de Dios es algo que no es exclusivo de cierta élite. Algunas veces cometemos el error de pensar de que el llamado de Dios es solamente para los pastores o los ancianos o los líderes de una iglesia. Pero lo cierto es que a la luz de la Biblia y del Nuevo Testamento, todos, absolutamente todos nosotros hemos sido llamados por Dios. Cuando hablamos del llamamiento de Dios, hay un llamamiento general que es para todos. Por ejemplo, la gran comisión, el ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Es un llamamiento general. Pero también ese llamamiento general involucra un llamamiento específico. Dios te ha llamado a ti a algo específico que Él quiere que hagas para cumplir con ese llamamiento general que todos tenemos. Algunos de nosotros hemos sido llamados, por ejemplo, a servir a Dios en la música. Otros hemos sido llamados a servir a Dios en el diaconado, a servir a Dios en las mesas. Hubo gente que se dedicó a preparar, por ejemplo, los alimentos que degustaremos después del servicio. Hay gente que ha sido llamada a cantar en el coro. Hay gente que ha sido llamada a diferentes tipos de servicio. Y algunas veces pensamos que el llamamiento también se puede reducir a un ámbito eclesiástico de 4 paredes, pero lo cierto es que el llamamiento se extiende más allá. Cuando tú has sido llamado al mundo de los negocios, glorificas, honras a Dios en ese mundo de los negocios y tu llamado está allí. Y eres alguien que también es clave para lo que es la extensión y la predicación del evangelio y del reino de Dios. Entonces, donde quiera que tú te desempeñes, donde quiera que te desenvuelvas, estás cumpliendo con un llamado específico de Dios. Y es bueno abordar estas lecciones de Moisés porque muchas veces sufrimos de y reencontrarse con aquella pasión que tuvieron al inicio en el servicio a Dios. Hoy al explorar el llamado de Dios a Moisés tenemos la oportunidad de rememorar 40 años de edad y se encontraba apacentando las ovejas de su suegro en el monte Horeb, también llamado Sinaí. Fue allí que Dios apareció a Moisés en una teofanía, es decir, en una manifestación visible y audible de Dios desde una zarza ardiente. Y de la zarza ardiente observamos que Dios combina lo ordinario, un arbusto, un simple arbusto, con lo extraordinario, la manifestación de su presencia para captar la atención de Moisés. Dios puede encontrarnos donde quiera que estemos, en medio de cualquier situación, para captar nuestra atención y encomendarnos así la tarea específica que Él ha determinado para cada uno de nosotros. Él cumplirá su propósito, ciertamente, en y a través de cada uno de nosotros. Me gusta mucho leer a un gran pensador cristiano inglés que se llama Os Guinness. Y él habla acerca del llamado lo siguiente, y creo que podemos proyectarlo en pantallas. Igual yo lo voy a leer en voz alta. Para los seguidores de Cristo, el llamado neutraliza la posición fundamental de elección en la vida moderna. Yo los elegí a ustedes, dijo Jesús. Ustedes no me eligieron a mí. No somos nuestros, hemos sido comprados con un precio. No tenemos derechos, solo responsabilidades. Seguir a Cristo no es nuestra iniciativa, sino meramente nuestra respuesta en obediencia. Nada funciona mejor para demoler las pretensiones de haber sido elegido que la convicción del llamado.
una vez que hemos sido llamados, literalmente no tenemos otra opción. Y resalto esto, una vez que hemos sido llamados, literalmente no tenemos otra opción. Pregúntenle a Jonás si tuvo otra opción. Pregúntenme a mí si la tuve. Cuando quise huir del llamado de Dios, no la tuve y no la tengo. Lo único que hago es responder al llamado de Dios aún a pesar de mí. Asimismo, debemos reconocer que es gracias al llamado de Dios que somos reorientados y que descubrimos el motivo central de nuestras vidas y de nuestra existencia. Dios le advirtió a Moisés que no debía acercarse más a la zarza ardiente y que debía quitarse el calzado de sus pies porque el lugar donde estaba parado era santo. Y esta es la primera vez en toda la Biblia que aparece la palabra santo, Kodesh en hebreo. Es decir, esta es la primera ocasión en la que Dios explícitamente revela su santidad, pero no se limitó a esto. Dios también le reveló a Moisés su nombre para siempre. Yo soy el que soy, y profundizaremos en eso un poco más adelante. Dios le hizo saber a Moisés que había escuchado el clamor del pueblo que estaba siendo oprimido por los egipcios y que por lo tanto él sería enviado al faraón para librar a los hijos de Israel de la esclavitud, porque Dios les daría la tierra prometida, una tierra descrita por el mismo Dios como una que fluye leche y miel. Y la primera lección que podemos extraer es la siguiente: el llamado de Dios afirma nuestra identidad en Él. Este es el punto número 1. El llamado de Dios afirma nuestra identidad en Él. Leamos Éxodo capítulo 3, versículos 11 y 12. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo? Por favor, repitan conmigo estas 3 palabras. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y Dios le respondió: ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis. Esta es la palabra abad en hebreo, que significa adoraréis a Dios sobre este monte. Recordemos cómo fue que Moisés llegó a Madián. Él había fracasado rotundamente intentando ayudar a un solo hebreo de la opresión de un solo egipcio. Moisés había matado a ese egipcio e inmediatamente pasó de haber sido parte de la realeza a ser un prófugo de la justicia egipcia, a vivir por 40 años su propio desierto personal solitario, individual, antes de guiar a todo un pueblo por otros 40 años en un desierto colectivo. Seguramente Moisés pensaba: soy un rotundo fracaso. Si por haber intentado ayudar a un solo hebreo y haber matado a un solo egipcio, he pasado 40 años aquí en este desierto desempeñando el oficio detestado por los egipcios, el cual era el pastoreo de ovejas. Vean este contraste de estar en la realeza de Egipto a desempeñar un oficio despreciado y detestado por los egipcios: pastorear ovejas. Se preguntaría: ¿cómo voy a volver y librar a todo el pueblo y enfrentar al hombre más poderoso sobre la tierra, el faraón, y a todo su ejército? ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Quién soy yo? Para ese momento Moisés ya había aprendido humildad. Él tuvo que estar entonces pasar por ese desierto individual. Y aunque había aprendido humildad, al estar frente a la zarza ardiente, aún le faltaba aprender a tener fe plena en Dios. El llamado no solamente requiere de lo que ahora somos, sino también nos demanda el llegar a ser lo que aún no somos. Esto es debido a la inmensidad de aquello a lo que Dios nos ha enviado. Dios no solamente vio al Moisés que estaba frente a la zarza como un fracasado prófugo en su propio desierto. Dios vio al Moisés en potencia. Dios vio lo que él podía hacer con ese perdedor en ese momento y convertirlo en el líder
que libraría a su pueblo de la esclavitud y enfrentaría al faraón. Amados hermanos, Dios nos ve como esa persona en potencia. Dios nos ve como aquel que Él, o como aquellos que Él puede formar, fortalecer. Dios nos ve como aquellos que Él puede llevar por medio de esa transformación que Él logra en nosotros a superar nuestros miedos y a cumplir valientemente con la misión encomendada. Cuando Moisés preguntó ¿quién soy?, la respuesta que Dios le dio no fue afirmar lo que Moisés ya sabía de sí mismo. Y esto es algo que tenemos que tener muy presente, porque la respuesta de Dios no es para nada la que yo hubiese esperado que le diera a Moisés. Para mí la lógica humana hubiera sido: Moisés, pero si tú eres un campeón. Pero eso no fue lo que Dios le dijo. Tampoco Dios le dijo: Moisés, pero si tú eres alguien que fue parte de la realeza de Egipto y has recibido la mejor educación disponible sobre la faz de la tierra. Dios tampoco le dijo eso. Dios tampoco le dijo: Moisés, yo he visto que a tu corazón le indigna la injusticia que los hebreos sufren en la esclavitud. Dios no le dijo nada de eso. Dios tampoco le dio una terapia, ni tampoco le dio una sesión psicológica, ni algo como el coaching de la actualidad. Dios le respondió de una sola manera, concisa, concreta y directa: Moisés, ¿quieres saber quién eres? Tú eres alguien con quien yo estaré. Y eso es todo lo que importa. Cuando Moisés pregunta ¿quién soy yo?, Dios le responde: yo estaré contigo. Moisés, esta es tu identidad. Tú eres alguien con quien yo estaré. Y eso te basta para saber quién eres. Seguramente Moisés batalló con su identidad de niño, porque había nacido entre los hebreos, crecido entre los egipcios, y se preguntaba constantemente ¿quién soy yo? Habría seguramente él sufrido de crisis de identidad. Pero te das cuenta de que en verdad, amado hermano, amada hermana, eso es todo lo que realmente somos. Más allá de nuestros títulos, posiciones, reconocimientos, lo que verdaderamente nos define es que somos gente con la que Dios está. Y eso es todo lo que importa. ¿Quién soy yo? Tú eres alguien con quien Dios está. Y Jesús nos lo dijo con claridad al final de su ministerio terrenal: y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Somos gente con la que Cristo está, y eso nos define más que nada en este mundo. La segunda lección que podemos extraer es que el llamado de Dios conlleva conocer al Señor con mayor profundidad. Veamos Éxodo capítulo 3 versículos 13 y 14. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? En el mundo antiguo los nombres estaban ligados íntimamente con la esencia y la totalidad del ser de una persona. Los nombres definían a una persona. La pregunta de Moisés es tan profunda como decirle a Dios: Señor, necesito saber por completo quién eres tú, para poder también comunicarlo a los hijos de Israel. Los judíos habían estado por más de 400 años en esclavitud, no tenían las sagradas escrituras. Moisés no había escrito aún la Torá o el Pentateuco o la ley o los primeros 5 libros de la Biblia. Moisés no había escrito eso aún. Ellos no tenían el Dios de sus padres, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y que Dios los había pues enviado a la esclavitud en Egipto. Recordaban la historia de un José, pero no sabían más de Dios. Y básicamente lo que Moisés hace es decirle a Dios: Dios, yo vengo de el politeísmo egipcio. Sé que los hebreos de mis raíces adoraban o adoran al Dios
de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Pero necesito saber realmente quién eres, cuál es tu nombre. Y respondió Dios a Moisés, dice el versículo 14, y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Ahora bien, estas son tres palabras hebreas que nos dan un horizonte ilimitado. Ejyej, asher ejyej. En español tenemos el verbo ser o estar. Yo podría decir aquí, yo soy Fernando, pero yo podría decir también, yo estoy predicando. Ser o estar, yo soy o yo estoy. En inglés, por ejemplo, esa diferencia no existe. Yo solo diría, I am Fernando o I am here. No hay diferencia. Ahora, en el hebreo nos da toda esta gama de posibles interpretaciones del nombre de Dios. Yo soy el que soy. Yo soy el que estoy. También, por la peculiaridad del idioma hebreo, puede traducirse así como yo soy el que seré, o yo soy el que estaré, yo seré el que seré, yo seré el que estaré. Es toda esta gama de posibilidades. Nos da un horizonte ilimitado. Y con su nombre, continúa diciendo el texto, y dijo: así dirás, dijo Dios, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Entonces, con su nombre, Dios no solo declara su existencia eterna y absoluta, sino que además declara cuál es su relación con su pueblo. Dios afirma su presencia y su actuar a favor de los suyos. Es decir, el nombre de Dios significa esto: estoy presente y actúo en tu vida. Eso es lo que significa el yo soy. Los eruditos Kill y Delitzsch comentan: la pregunta de Moisés presuponía que el nombre expresaba la naturaleza y operaciones de Dios, y que Dios expresaría en hechos la naturaleza expresada en el nombre. Dios se designó a sí mismo mediante este nombre como el Dios absoluto, actuando con una capacidad de autodependencia sin ataduras. El yo soy significa que Él es el Dios autoexistente, el todo suficiente, el todo trascendente. En términos sumamente sencillos, significa: yo estoy contigo y trasciendo toda circunstancia en tu vida. Los egipcios, como se los dije, eran politeístas. Tenían un Dios para cada cosa: el Dios del sol, el Dios del cielo, el Dios de la tierra, el Dios del viento, la diosa de las cosechas, la diosa del desierto, el Dios del río Nilo, el Dios de la fertilidad, la diosa del nacimiento, el Dios de la medicina, el Dios de la sanidad, entre muchas otras deidades. Podría seguir haciendo el listado. Pero el nombre del Dios verdadero significa: yo soy el que soy. Moisés, no necesitas un Dios para cada cosa, porque yo soy el Dios de todo y sobre todo. No necesitas un Dios del sol, no necesitas un Dios del río Nilo, no necesitas un Dios o diosa de la fertilidad, porque yo soy el Dios de absolutamente todo. Yo soy el único Dios que necesitas, porque yo estoy contigo y actúo en tu vida. El yo soy es quien ilumina también las páginas del Nuevo Testamento. En el pacto de la gracia, en la revelación de Cristo, Jesús, nuestro poderoso Salvador, dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. Y el evangelista Juan registra los 7 yo soy de Jesús. Pero vean cómo todo es relacional. Todo es absolutamente relacional. Cuando Jesús dice: yo soy el pan de vida, no es para que nos quedemos viendo con hambre que Él es el pan de vida, sino para que comamos, para que nos saciemos. Cuando Jesús dice: yo soy la luz del mundo, no es para que nos quedemos en tinieblas, sino para que estemos en su luz admirable. Cuando Él dice: yo soy la puerta, es para que nosotros entremos a la salvación. Cuando Él dice: yo soy el buen pastor, lo dice para dar su vida por nosotros, sus ovejas. Cuando Él dice: yo soy la resurrección y la vida, lo dice para darnos esperanza eterna. Cuando Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, el camino que nos lleva al Padre, la verdad que nos hace libres y la vida que nos da la garantía de perpetuidad a su lado. Cuando Él dice: yo soy la vid, esto significa que nosotros somos las ramas o los pámpanos, y porque Él es la vid y estamos unidos a la vid, es que llevamos no solo fruto, sino fruto abundante y permanente. Entonces, básicamente la secuencia es esta. Cuando Moisés pregunta: ¿quién soy yo?, la respuesta de Dios es: Moisés, tú eres alguien con quien yo estaré.
Y cuando le pregunta Moisés a Dios, ¿y quién eres tú, Dios? ¿Cómo te llamas? Moisés, yo soy el que soy, yo seré el que estaré. ¿Ven la conexión? Es de dos vías. Mi identidad está basada en que Dios está conmigo. Y la identidad de Dios está basada en que Él está conmigo. La identidad tuya está basada en que Dios está contigo. Y la identidad de Dios que Él revela en su nombre para siempre es que Él está contigo. Él está presente y activo en tu vida. Yo soy el que estoy. Yo seré el que estaré. La tercera lección es que el llamado de Dios implica desafíos abrumadores. Ciertamente el llamado de Dios nos presenta retos inmensos que pueden causar incertidumbre en nosotros. Sin embargo, contamos con la esperanza de que Dios nos guiará a través de cada situación que enfrentemos. El ministerio no es para nada fácil. El testimonio de cómo Dios llamó a mi esposa a las misiones es sumamente impactante para mí y me conmueve porque un viaje misionero de su iglesia en Estados Unidos, mi esposa es norteamericana, un viaje misionero a las Filipinas. Allí ella recibe el llamado de Dios a las misiones por completo. Fue un pastor filipino que le dijo a mi esposa en inglés, ministry is hard. Esto significa, el ministerio es duro. El ministerio es difícil. Y dice mi esposa que cuando escuchó la palabra hard, duro, difícil, sintió la convicción del llamado y dijo, eso es lo que voy a hacer por el resto de mi vida. Servir a Dios, por más duro y difícil que sea. Pase lo que pase, demande lo que mande, yo entrego mi vida al servicio de Dios. Se convirtió en una misionera y ahora es esposa de pastor, continuando con las misiones también. Leamos Éxodo capítulo 4, versículos 1 y 2. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido el yo soy, o Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y Moisés respondió, una vara. Por favor, noten los enfoques de perspectiva aquí. Básicamente Moisés dice, Dios, esto no va a funcionar. Esto no va a resultar. Yo voy a ir a ellos y no me van a creer que tú te apareciste a mí. No me van a creer que tú me revelaste tu nombre y todo esto no va a servir. Ya fracasé en mi vida. Mírame aquí, 40 años aquí en Madián, como un prófugo, con este oficio. No va a funcionar, no va a resultar. Moisés está viendo un horizonte futuro de incertidumbre. Pero Dios quita el enfoque de Moisés de ese futuro incierto para Moisés y le dice, ¿qué tienes en la mano? Deja de ver al futuro, deja de ver hacia lo que tú no tienes resuelto y mira tu mano, Moisés, ¿qué tienes ahí? Y Moisés responde, una vara. Básicamente yo lo entiendo así. Es como si Dios le dijera, Moisés, deja de estar viendo lo que solamente está en mi mano. El futuro que es incierto para ti no es incierto para mí. Deja de ver lo que solamente está en mi mano y enfócate en lo que ya está en tu mano. Ahora, por favor, pónganse a pensar por un momento. 40 años de tener una vara de un oficio despreciable en su mano. Y Dios le dice, mira lo que tienes en la mano. ¿Qué de especial puede tener esto? Lo he tenido 40 años. No ha servido para más que para un oficio que los egipcios detestan. Para jalar ovejas, o para empujarlas con la vara, o para defenderlas de algún animal. No ha servido para nada esa vara. Pero Dios le hace ver lo que había estado en su mano por tantos años. Moisés es honesto y expresa su duda a Dios. El teólogo alemán Paul Tillich dijo, la duda no es lo contrario de la fe, la duda es un elemento de la fe. ¿Recuerdan ustedes el padre de aquel muchacho endemoniado que le dijo a Jesús, creo, ayúdame en mi incredulidad? Un momento, ¿crees o no crees? Sí, creo, pero estoy batallando con la incredulidad. Por favor, que se ponga de pie aquel que tenga la fe perfecta. Ninguno de nosotros.
Ninguno de nosotros tiene una fe perfecta. Todos batallamos con dudas, pero el Señor es tan misericordioso que ha dicho que si tenemos la fe del tamaño de un granito de mostaza, Él puede hacer algo. También Él aumenta nuestra fe. También Él pone en el horno de la prueba nuestra fe para refinarla, como se refina al oro. Cuando nos sentimos abrumados por los desafíos que tenemos por delante, Dios nos hace notar lo que ya tenemos en la mano. Y hoy te pregunto a ti, ¿qué es lo que tienes en la mano? ¿Qué es lo que has tenido en la mano? Mira que la pregunta de Dios no es, Moisés, ¿qué es lo que te gustaría tener en la mano? Tampoco Dios le pone el enfoque en un futuro vas a tener algo en la mano. No, Dios le dice, ¿qué es lo que ya tienes ahora en tu mano? Y que ha estado ahí. Y mi pregunta, o la pregunta más bien de Dios para ti es, a través de su palabra, ¿qué tienes tú en la mano? ¿Qué has tenido en la mano? ¿Qué has considerado tal vez despreciable u ordinario? ¿Qué tienes en la mano que Dios podría usar? En un momento de mi vida lo que tenía en la mano era una guitarra, un piano. En este momento de mi vida lo que tengo en mi mano es la Biblia para predicarla. Amados hermanos, Dios nos pide que lo que tenemos en la mano lo pongamos a su servicio para que Él pueda usarlo para su gloria. Es como si Dios nos dijera, eso que tú has considerado ordinario en tu mano, yo puedo usarlo para hacer algo extraordinario. Lo que Moisés había usado para cuidar animalitos, unas ovejas, con el paso del tiempo se dio cuenta que Dios lo usó para abrir un mar, para que el pueblo pasara del otro lado hacia la libertad. Con el tiempo se dio cuenta que Dios usó esa vara para dar agua de la roca, entre otros milagros, prodigios y portentos. Pero la clave no estaba en la vara, sino en decirle a Dios, ten lo que está en mi mano, es todo lo que tengo, úsalo, úsame Dios. La cuarta y última lección es que el llamado de Dios trasciende nuestras capacidades. El llamado de Dios trasciende nuestras capacidades. Debemos aceptar que su llamado nos supera por mucho, que su propósito es superior a nuestras vidas. Ahora bien, el llamado de Dios puede superar nuestras capacidades y competencias, pero no las del Señor, quien es capaz de usarnos a pesar de nuestras limitaciones. En los versículos 10 al 12 de Éxodo 4 dice: entonces dijo Moisés a Jehová, al Yo soy: ay, Señor. ¿Cuántos de ustedes han dicho alguna vez, ay, Señor? Yo muchas veces. Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Noten que Dios no solo hizo la boca del que habla, sino también la boca del que no habla. Dios no solamente hizo al que oye, sino también hizo al sordo. Dios no solamente hizo al que ve, sino que también hizo al ciego. Dios le hace saber a Moisés que Él lo había creado con dicha limitación para hablar. Es como si Dios respondiera: Moisés, que seas un hombre limitado en tus palabras, que seas tardo en el habla y torpe de lengua,
¿Crees que es una novedad para mí que te creé así? ¿Crees que me sorprende? ¿Crees que me equivoqué al llamarte desde la salsa? Yo te creé con esa limitación. El Señor dice en el versículo 12: ahora pues, ve, y ojo con esto, y yo estaré con tu boca. Significa, yo estaré contigo en esa limitación que en mi soberanía te puse o te di. Observen la secuencia. Moisés pregunta: ¿quién soy yo? Y la respuesta de Dios es: Moisés, tú eres alguien con quien yo estaré. Moisés pregunta a Dios: ¿quién eres tú? Y Dios le responde: yo soy el que soy, yo soy el que estoy, yo seré el que estaré. Asegurándole su presencia y su actuar con su propio nombre divino para siempre. Cuando Moisés ve el horizonte de incertidumbres, Dios le dice: no, deja de ver ese horizonte. Ese horizonte está en mi mano. Mira lo que tú tienes en la mano. ¿Qué tienes en la mano? Una vara. Moisés, yo estaré contigo en esa vara, en la misma vara de siempre. Y ahora que Moisés habla acerca de su limitación para hablar, la respuesta de Dios es: yo estaré contigo en esa limitación. Yo estaré con tu boca. Yo estaré con esa boca torpe para hablar. Yo estaré con esa boca que es tarda para hablar. Dios le mostró a Moisés que lo importante no son las grandes capacidades del mensajero, sino quién le había dado el mensaje. No es el mensajero el que avala el mensaje, sino el mensaje el que avala al mensajero. Si el mensajero es fiel al mensaje divino, entonces ese mensajero está aprobado por Dios y su palabra. Amados hermanos, es fácil comprender que Dios nos creó con talentos y dones. Y generalmente predicamos acerca de eso y decimos: oh hermano, pon tu don, pon tu talento al servicio de Dios. Entrégale a Dios tu talento y tu don, lo cual es válido, pero solo es una cara de la moneda. Falta predicar más de la otra cara de la moneda, y es decirles a las personas: Dios te creó soberanamente con una limitación para que dependas de Él. Dios te ha dado esa limitación que tú crees que te descalifica para usarte realmente. Su soberanía es perfecta y Él no se equivoca. Y cualquier lógica humana diría: ¿por qué si me vas a usar para hablarle a un pueblo, no me diste una mejor capacidad de habla? Moisés, porque yo quiero estar contigo en esa limitación, como Dios quiere estar contigo y conmigo en nuestras limitaciones, para que dependamos de Él. En el caso de Pedro, perdón, en el caso de Pablo, fue diferente el trato de Dios. En el caso de Pablo fue un aguijón en la carne. Un aguijón en la carne. Nuevamente, todos resaltamos dones y talentos. Muy pocas veces hablamos de limitaciones. Pero en el caso de Pablo tenemos que hablar de un aguijón en su carne. Porque ¿saben cuál fue el propósito de Dios por medio de ese aguijón en su carne? Ponerle un freno a su arrogancia. Ponerle un freno a la altivez en potencia, al orgullo en potencia que Pablo llevaba por dentro. Y ese aguijón le frenó ese ego. Pablo dice en 2 ocasiones en la carta a los Romanos
el pecado que habita en mí. El pecado que habita en mí. Es decir, si lo estimulo voy a caer. Por eso es tan importante la vida en el Espíritu. Pero Pablo necesitaba ese aguijón como un freno a la altivez, porque el principio bíblico de sabiduría es que después de la altivez o la arrogancia, ¿qué viene? La caída. Y ese freno le sirvió para no echar a perder el ministerio que Dios le había encomendado. Y saben que en 3 ocasiones Pablo le pide a Dios que le quite ese aguijón. Y nosotros a veces nos imaginamos que oró 3 veces. Sí, oró en el desayuno, que le quitara el aguijón y Dios le dijo que no. Oró en el almuerzo y Dios le dijo que tampoco. Y oró a la cena y Dios le dijo que no. ¿Saben cómo fue realmente? Creemos. Ese aguijón en la carne, creemos que era una enfermedad física que lo debilitaba y lo mandaba a la lona. Cuando él se quedaba totalmente inhabilitado, entonces no le quedaba más que orar y decirle a Dios: Dios, te quiero seguir sirviendo, quita este aguijón de mi carne. Y Dios le respondía: no, Pablo. Pablo se lograba recuperar hasta cierto punto sin que el aguijón se le fuera quitado y se levantaba para seguir sirviendo a Dios aún con ese aguijón en su carne. Y nuevamente ese aguijón lo debilitaba a tal punto de quedar inhabilitado, totalmente obsoleto, totalmente inútil. Y él volvía a orar, a decirle al Señor: Dios, quita ese aguijón para que yo te pueda seguir sirviendo. Y Dios volvía a decir no. Y así una tercera vez, hasta que Dios le enseñó el propósito a través de ese aguijón. Pablo, vas a conocer mi gracia por medio de este padecimiento. Bástate mi gracia, que mi gracia te alcance. Pablo, vas a ver cómo mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, en el caso de Moisés fue una limitación. En el caso de Pablo fue un aguijón. Y saben que la falta de información del aguijón de Pablo nos da estas posibilidades. Identificarnos con su situación, cualquiera que sea nuestro propio aguijón. Quizá hay personas que están batallando con un aguijón en su carne, físicamente. Quizá otros están batallando con un aguijón psicológico, mental, de índole psiquiátrico. Un aguijón emocional por alguna herida, algún abandono, un rechazo. Un aguijón de algún trauma de infancia, de alguna herida de la niñez. Cualquiera que sea el aguijón. Amados hermanos, tenemos que entender que en Dios no hay despropósito y que todo, absolutamente todo, está vinculado con el llamado que Dios nos ha dado y nos ha hecho. Hoy yo quisiera invitarles a orar y recordar que Dios proveerá sobrenaturalmente aquello de lo que carecemos naturalmente. A eso se limita la historia de Moisés. Por eso muchos de nosotros necesitamos salir del letargo, del acomodamiento y recordar ese llamado de Dios. Levantarnos una vez más. Muchos necesitamos levantarnos de la autocompasión y la autocomiseración y decirle a Dios: yo respondo a tu llamado, Dios. Otros necesitamos salir de la descalificación, de complejos como: pero si esta es la vara de siempre, ¿cómo la vas a usar? No va a funcionar. O de complejos como: si soy muy limitado, ¿cómo tú vas a usar mi vida? Necesitamos responder al llamado de Dios y creerle que nuestra identidad es que Él está con nosotros y que su mismo nombre quiere decir que Él está presente y actuando en nosotros, que Él está con nosotros en lo que ya está en nuestra mano y que Él está con nosotros en nuestras limitaciones y aguijones. Y decirle al Señor, como lo dijo Isaías: heme aquí, envíame a mí. ¿Pueden repetir estas palabras de Isaías en voz alta conmigo? Heme aquí, envíame a mí.
Señor, te damos gloria y te damos gracias por tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Señor, tu palabra es verdad. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Señor, hoy respondemos al llamado que nos has hecho y te decimos en lo individual: heme aquí, Señor. Señor, yo oro por aquellos que tienen crisis de identidad y que al igual que Moisés se preguntan: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Quizá alguien se ha dejado definir por algo que no tiene congruencia con tu realidad divina. Y esto es lo que el Señor prácticamente, o el Señor te dice a través de tu palabra, de su palabra. Tú no eres lo que un padre abusivo te dijo que eras. Tú no eres lo que una madre enojada te dijo que eras. O tú no eres lo que aquel mal maestro en la escuela te dijo que eras. O lo que tus compañeros en algún momento haciendo bullying te dijeron que eras. Tú no eres ese abandono que sufriste. Tú no eres ese rechazo que sufriste. Tú no eres esa herida. Tú no eres ese trauma. Tú no eres ese abuso. Tú no eres tus errores. Tú no eres tus pecados. Tú eres alguien con quien yo estoy, es lo que el Señor te dice hoy. Tú eres alguien con quien yo estaré. Y mi mismo nombre te lo prueba. Yo soy el que soy. Yo soy el que estoy. Yo soy el que estaré. Yo seré el que estaré. Dame lo que tienes en tu mano. Dame lo ordinario para que yo haga lo que infunde el llamado. Ese aguijón en tu carne es un freno. Es un freno a tu arrogancia. Es un freno a tu orgullo. Para que dependas de mí. Entrégame tu vida. Sírveme. Porque no tienes otra opción. Es lo que el Señor te muestra hoy a través de tu palabra. Nunca vas a poder huir de mi llamado, es lo que te dice el Señor. Tengo todas las ballenas listas para regresarte a tu Nínive, para que cumplas con lo que yo te he llamado a hacer. Quiero hablar contigo, hombre y mujer, que necesitas entregar tu vida a Dios. Es esta oración de fe conmigo y dile a Dios como nunca antes has hablado con Él, creyendo con tu corazón y confesando con tus labios. Dile: Señor Jesús, sálvame. Reconozco que soy pecador, pero también sé que tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados y limpiarme de mi maldad. Creo en tu resurrección el tercer día y te recibo como mi Señor y Salvador. Cámbiame y transfórmame. Yo no puedo cambiar en mis propias fuerzas. Cámbiame tú, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo. Transfórmame. Te entrego mi vida por completo. Sé mi Señor y Salvador eternamente. Tú eres el Señor, para la gloria de Dios Padre. En nombre de Jesús, 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 nuestro Jesús, que hemos orado. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios responde con un amén a su palabra. Amén. Que el Señor los bendiga, amados hermanos.